Bienvenidos a este espacio de diálogo, hoy martes, avanzando en la semana, avanzando también en el mes de diciembre, cuando ya hoy tenemos 14 de este mes de fiestas navideñas y de fin de año. Hoy acompañados en este espacio de jóvenes prominentes en nuestro país, jóvenes que conocen el tema de corrupción y pues también las alternativas que tienen las autoridades para poder dar una respuesta concreta a la población. Definitivamente que el futuro de Honduras pertenece a nosotros los jóvenes. El presente también nos pertenece a nosotros porque somos parte y partícipe también de poder hacer un cambio de manera concreta. Y precisamente hoy nos acompañan y me siento muy honrado y privilegiado de contar con ellos la licenciada Silvia Morales, el abogado Caleb Navarro y el abogado Eduardo Romero. Ambos, los tres, mejor dicho, pertenecientes a la Red Internacional de Promotores ODS, cuyo objetivo principal es fomentar precisamente el conocimiento y la sensibilización de los objetivos de desarrollo de país. Les agradezco a los tres, si me lo permiten, por favor, primero las damas, obviamente. Licenciada, buenos días y gracias por acompañarnos. Buenos días, es un gusto para mí poder estar aquí compartiendo, ¿verdad?, sobre lo que es la corrupción y cómo afecta en el sistema de salud, ¿verdad?, lo que es la corrupción. Gracias por estar con nosotros. Abogado Romero, buenos días y gracias por estar con nosotros también. Mucho gusto, una alegría estar en este programa para poder compartir sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, gracias, muy amable. Y el abogado Caleb, que ya pues, le puedo decir que es parte de la casa ya, abogado. Muchas gracias, la con verdad, usted anteriormente. es Muchas un gracias. enorme placer nuevamente poder estar con usted, licenciado, y con el pueblo que nos está viendo y poder llevar este tema, tocar estos temas que son de alta relevancia para el país porque nos dejan concientizarnos y enfocarnos en qué es lo necesario que debemos de hacer como jóvenes, como país, para ver el desarrollo. Definitivamente. Bueno, cuando hablamos de corrupción, ¿a qué hacemos referencia exactamente? Porque la gente se imagina un sinfín de escenarios al momento de hablar de esa temática. Abogado Romero, por favor. La corrupción embarca todo un universo de acciones que afectan las instituciones públicas. Podemos ver corrupción en los fondos públicos cuando se erogan para intereses personales de las personas. Podemos verlo en el nepotismo cuando tenemos personas, en este país lo hemos visto a través de las noticias, de personas que no tienen las capacidades para tener los cargos y se les pone por ser familiar de algún político, una cuestión por el estilo. En la concesión de contratos a empresas por favoritismo, en información privilegiada que se le da a personas que no deberían de tenerla. Entonces podemos ver que la corrupción es un gran globo de situaciones que nos afectan a todo el país y a las instituciones de gobierno. Abogado Caleb, también, ya con lo que ha dicho el abogado Romero, ¿cómo entonces extender esta definición a la actual situación de nuestro país? Bueno, la actual situación de nuestro país, cómo nos encontramos realmente a nivel no solamente interno, sino en nuestra percepción externa. Honduras, de acuerdo a lo que es Transparencia Internacional, es el país 157 de 180 en nivel de corrupción. Entonces estamos más bien cayendo puntos. Del 2019 al 2021 caímos estamos en lugar 127 en el 2019. Entonces la corrupción, la percepción de la corrupción a nivel internacional nos limita de lo que es poder ser partícipes en distintas esferas de desarrollo a nivel internacional, porque hemos logrado entender a través del COVID de que somos ciudadanos universales, que lo que hace alguien en el otro lado del mundo nos afecta directamente a nosotros. Es igual en la corrupción. La corrupción no solamente es a nivel de país, sino que a nivel internacional, y es que a veces se gestan se propician estos espacios para que la corrupción penetre desde lo internacional a lo nacional, y en lo nacional ya se vuelve algo institucionalizado. Okay. Licenciada, con esto que nos han dicho los abogados, ¿cómo también nosotros tomar esa percepción que se tiene en el extranjero de Honduras? De estar en esta posición 150, ¿y cuánto dijo? 157. 157 de 180. Estamos a 2 cuadras para llegar a la meta, vamos a ponerlo así de manera popular, como decimos. ¿Cómo nos afecta, cómo nos debe afectar como país que afuera nos miren como un país corrupto? Bueno, creo que la corrupción, ¿verdad?, desde afuera, pues, creo que se ve mal, ¿verdad? Porque, digamos, ¿cómo afecta la corrupción el índice de desarrollo humano? Esa es una percepción que desde ahí lo podemos ver, ¿verdad? Entre más corrupción tenga un país,
más pobreza tiene un país, tiene mayor inseguridad alimentaria, tiene más muertes infantiles, tiene más muertes maternas, perdón. Entonces, con estos índices, entre más corrupción tenemos, menos calidad de vida tenemos también, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos ven otros países, verdad? Al tener un país más corrupto, tenemos menos inversión extranjera, tenemos menos trabajo, hay mayor cantidad de desempleo. Entonces, esa es una forma de cómo nos ven los demás países. Y corrupción, cuando hablamos de corrupción, ustedes me van a corregir si me equivoco, no hablamos necesariamente del robo de dinero o de hurto del mismo, sino que lo poníamos con el abogado Caleb el otro día que nos acompañó, el hecho de que yo soy un concesionario y yo mismo me doy los contratos de construcción, por ejemplo, X, ¿verdad? Eso también es parte de la corrupción, o sea, hacerlo de manera, ¿cómo podríamos llamarlo, abogado Romero? No robando dinero, sino que también formando parte de esa situación. Correcto, formando la situación del favoritismo, como lo hablábamos. Entonces, y sí, sucede muchas veces, o muchas veces se les da por adelantado las bases de concesión. De hecho, el otro día hablaba yo con un empresario que me decía, yo fui a licitar sobre cierto tema, pero cuando llegué me dijeron, no venga a perder su tiempo, ya está decidido a quién vamos a contratar. Entonces eso es un problema que afecta, porque hay muchas empresas en este país que no pueden crecer porque el Estado está capturado por ciertas personas y obviamente de ahí viene atrás, ¿verdad? El soborno, el nepotismo, se le da trabajo a personas, entonces muchas situaciones que realmente afectan al país. Que considero yo, está bien, abogado, que usted sea el encargado del proyecto X, ¿verdad? Por ejemplo, pero que junto con el abogado Caleb, la licenciada Silvia y yo y usted ofertemos los cuatro. Me parece que eso no es parte de corrupción, que usted también se ponga al ofertorio y que ofrezca su plan también. Pero es muy diferente a que usted diga, no, yo soy el que está haciendo el proyecto, yo lo acaparo y los otros tres que se vayan. Me parece que también eso es conciencia de los políticos, abogado Caleb. Sí, y es que, bueno, como lo tocaba, y para la población que nos está viendo, existen múltiples manifestaciones de la corrupción. Hablamos de la corrupción como algo lejano, como algo ambiguo, pero lastimosamente es algo que vivimos en el día a día. Porque el nepotismo es una forma de corrupción, el lavado también de activos, la desviación de fondos, de recursos, de dinero, es otra forma de corrupción. Entonces, el saber entender, el saber identificar lo que es los tipos en que se viene manifestando la corrupción, nos va a poder dejar ver que es una práctica normalizada. Usted hablaba acerca de estas concesiones, pero de algunos proyectos de licitaciones. En algunas ocasiones es prohibido, de acuerdo a la ley, que digamos que, o éticamente mal visto, que yo venga a ofertar una empresa, con mi empresa, si mi hermano o yo soy el alcalde. Entonces, estamos viendo la limitación que establece el Estado. Tocamos un tema muy interesante la última vez que tuvimos la oportunidad de compartir, fue que uno de los grandes casos que lastimosamente el hondureño es un poco cortoplacista, que fue el caso de nepotismo, cuando hablábamos de la ministra con cartera y sin cartera. Podría tener las capacidades intelectuales, académicas para desempeñar el cargo, pero de acuerdo a la Constitución, nuestras leyes, es una violación directa que la hermana del presidente esté ocupando un cargo de una Secretaría de Estado. Eso es claramente un caso de nepotismo. Y lo malo es que lo normalizamos. Lo normalizamos y lo celebramos y decimos que sagaz, que astuto, que vivo, como decimos en el argot popular, de poder violentar la ley y salirse con la suya. Ahora, licenciada Morales, también aquí hay un tema que quizás lo obviamos un poco, pero que considero yo que es importante. La misma sociedad se vuelve parte del sistema corrupto, o sea, nosotros permitimos o formamos parte de esa corrupción en X momento o en X circunstancia. Sí, así es, ¿verdad? Creo que como sociedad somos partícipes de la corrupción, así como explicaba el abogado Navarro. Digamos, en el caso, yo voy a hablar de salud porque yo pertenezco al área de la salud, ¿verdad? Sí. Entonces, digamos, en el caso, estuvo una ministra de salud, ¿verdad?, que era una profesora. Entonces, ahí vemos cómo
por cuello, como se dice, ¿verdad? Esa persona llegó a ese cargo porque no tenía las habilidades, no tenía la profesión para ser una ministra de salud. Entonces, ahí podemos ver cómo afecta la corrupción en el sistema de salud, ¿verdad? Que no es una persona que es adecuada para que esté en ese puesto y dirija un sistema de salud que sea integral y íntegro para toda la población. Ahí tendría que ver también, licenciada, ponemos el ejemplo de la Secretaría de Salud, pero hay muchas otras secretarías por el mismo caso, ¿no? Sí. Pero ahí también cabe la ética y la moral de la persona. Sí, también. O sea, ¿por qué voy a poner yo, licenciada Silvia Morales, en infraestructura, por ejemplo, si no sabe nada de infraestructura? Sí. ¿Verdad? Lo pongo de ejemplo también, ¿verdad? Entonces, si yo le ofrezco el puesto a la licenciada Morales, ella por ética me tiene que decir, ¿sabe qué, Efer? Gracias, pero no estoy preparada, o no estoy lista, o no es mi área. O algo que dicen comúnmente es, para eso están los asesores. Es correcto. Sí. Hemos normalizado la ineficiencia en el Estado porque hay personas que tienen su carrera política bien marcada y bien leales a su partido, y por eso sienten que se han ganado un puesto para ejercer un cargo de profesión. Y podemos hablar de casos increíbles, como el de Copeco, por no decir el nombre, pero las personas que nos están viendo conocerán, porque es desde nuestro diario vivir. Claro. Porque después en lugar de tomar y analizar al Estado, la situación que estábamos, esa situación en específico, que ocasionó un mal manejo de los huracanes Eta y Iota, que se alertaron demasiado después de lo ocurrido, que el huracán Eta y Iota la verdad vino a hacer más estragos que el huracán Mitch. Para los que recordamos el huracán Mitch, que todavía se sigue recuperando. No podemos culpar solamente a los huracanes, sino que también el mal manejo de la situación, cuando es llevado por alguien que no tiene la capacidad para ejercer el cargo que está desempeñando, que supuestamente dicen que tienen buenos asesores, pero los asesores no solamente, no sabemos también qué asesores son. Correcto. Hay que ver la formación que tienen ellos también. Así ¿no? es. Esta situación obviamente, como ya lo mencionó la licenciada Morales, nos deja en mal a nivel internacional, y aquí se viene un tema también que nos perjudica directamente, el tema de la inversión. Los extranjeros que quieren venir a nuestro país a invertir dicen, bueno, Honduras no me parece, los índices de corrupción son muy altos. ¿Cómo trabajar o qué tienen que hacer las autoridades gubernamentales de este gobierno saliente y del próximo que viene en enero para poder disminuir esa percepción de corrupción, abogado Romero? Realmente la percepción de la corrupción disminuye atacando la corrupción. Entonces, hemos visto que cuando las empresas internacionales vienen a invertir, piden de Honduras términos peores que ofrecerían a otros países donde no corren el riesgo, porque dicen, tenemos un riesgo aquí, entonces necesitamos cobrar más, necesitamos ganar más, porque en cualquier momento sucede una cuestión y necesitamos irnos. Entonces el gobierno tiene que atacar la corrupción, esperamos que el nuevo gobierno entrante lo haga, para que esas empresas tengan la seguridad de poder decir, Honduras no solo es un país que está abierto a la inversión, como se nos ha dicho, dando a veces, creando leyes que benefician exagerado a empresas extranjeras, pero las empresas extranjeras lo único que buscan es seguridad, es decirles, usted, el campo de juego es el mismo para todos, es equitativo para todos. Ahora, hablamos fácil de decir el nuevo gobierno tiene que atacar la corrupción, pero ¿cómo lo hace? O sea, ¿cuáles son las estrategias que tiene que tener el licenciado, abogado Khaled, perdón? Pues hemos considerado dentro de nuestras pláticas como red que el Estado debería enfocarse en dos acciones principales. Una es lo que es el ataque, el combate frontal contra la corrupción, y la otra la prevención a la corrupción. ¿Y por qué este enfoque diferido? Porque el combate sí viene a mitigar y a ser un poco preventivo, pero el combate ahorita, como está el país, tiene que, en lugar de pasar un proceso de construcción, es de desconstrucción, porque tenemos demasiadas leyes favoreciendo a la corrupción. Tenemos un código penal mal llamado por grandes sectores de la sociedad civil, incluso estatales, el código de la corrupción, de la impunidad. Entonces, tenemos que deshacer todas esas leyes
tenemos que implementar políticas más de transparencia, que es el antónimo de la corrupción. Sí. Tenemos que tener procesos más transparentes, donde los presupuestos del Estado no tengan una partida secreta, como la ley de secretos. Para los que no saben, los que están viendo, el presidente tiene una partida presupuestaria de la cual no le debe rendir cuentas a nadie. No es dinero de él personalmente, es dinero nuestro, de nuestros impuestos. Entonces, destruir las leyes que se tienen, fortalecer más las instituciones encargadas de impartir justicia. Tenemos una Corte Suprema de Justicia muchas ocasiones atadas y en muchas ocasiones corrupta, porque lo acabamos de ver en este mes de diciembre, en el caso de Pandora. Muchos de ellos ya se les dio sobreseimiento definitivo. Para los que nos están viendo, ya no se les sigue una persecución penal a ellos. Entonces nada más fue mediático. Tenemos también un Ministerio Público que tuvo indicios de ir fortaleciendo el ataque a la corrupción, pero se desintegró la UFESIC, se formó otra vez la UFERCO, que son unidades especializadas para combatir la corrupción. En el nuevo Código Penal se limitó el campo de acción al Ministerio Público. Bueno, tenemos un caldo realmente fortalecido de la corrupción que no solamente la blinda y parece que también la celebra. Entonces, esa por parte del combate. Correcto, todo eso conlleva a una serie de acciones que deben tomar las autoridades. Licenciada Morales, cuando el abogado Calet hablaba, venía a mi cabeza cuando se expulsó la Maxi del país. El trabajo que se hizo para que la misma viniera. Pero, miren, tanto cae el agua al cántaro que al final lo revienta. Ahora, la presidenta electa ya está promoviendo la llegada de la CICI a nuestro país. ¿Cómo va a cambiar eso el tema de corrupción? De manera puntual, licenciada, según su punto. Bueno, creo que con la llegada de la CICI, esperemos, ¿verdad?, que sea lo más pronto posible, que pueda llegar la CICI para que pueda combatir lo que es la corrupción, ¿verdad? Y asimismo el gobierno, pienso yo que el nuevo gobierno debe crear lo que son como monitoreos, ¿verdad?, de transparencia en todas las secretarías del Estado, ¿verdad? A modo de que estas secretarías pues sean lo menos corruptas posibles. Entonces esperamos que con la CICI puedan pues, porque recordemos que la corrupción mata también, pues, o sea, mata a muchas personas, viola los derechos humanos, viola la integridad de las personas, porque esto afecta el bienestar físico y mental de las personas. Entonces, pues la corrupción es criminal, entonces poder atacar, ¿verdad?, todos los sistemas corruptos que hay en el país. Quizás muchos han de pensar, abogados, licenciada, de que ¿para qué traer la CICI a nuestro país si el Estado está obligado a erradicar la corrupción? ¿Por qué necesitar un ente internacional, abogado Romero, para que venga y ponga orden en nuestra institucionalidad? Realmente las personas tienen un muy buen punto. Ciertamente esa es una emergencia, nosotros tenemos una emergencia, necesitamos la CICI como un órgano que venga a empezar a limpiar el país. Pero acompañado a ese órgano necesitamos las reformas necesarias y las personas necesarias en los entes de fiscalización del Estado. Perdón que le interrumpa, abogado. ¿Me está diciendo entonces que de nada sirve traer la CICI si seguimos teniendo el mismo código penal como lo mencionaba el abogado Calet? Correcto, porque ellos van a venir, tal vez van a hacer su trabajo, pero ellos no pueden estar toda la vida aquí. En un punto los hondureños tenemos que tomar las riendas de nuestro país y seguir combatiendo la corrupción. Obviamente necesitamos prácticamente como el herido que necesita atención de emergencia en el momento. Esa es la CICI. Y de ahí es de nosotros cuidarnos, es de nosotros utilizar las herramientas que desarrollamos y las personas en los cargos para fomentar el combate a la corrupción. Ahora, abogado Calet, lo que mencionó el abogado Romero es muy interesante porque también en 4 años la presidenta electa no va a hacer maravillas, estamos claros en eso, ¿verdad? Le va a costar un poco. ¿En cuánto tiempo entonces podríamos decir, bueno, Honduras está avanzando en temas de corrupción y fomentando más la transparencia? Bueno, es una muy buena pregunta porque eso depende de la voluntad política y el ejercicio de la denuncia y el ejercicio de la presión social que ejercemos como sociedad, porque recordemos que la Maxi vino a raíz de lo que fueron las
llamadas marchas de las antorchas. Correcto. Entonces, que incluso ya se está evaluando, incluso no traer a la CICI, sino traer un órgano mucho más especializado. Okay. Esto a raíz del comentario de Juan Jiménez Mayor, que era el vocero de la MASI, que recomendó no ir a la OEA, por algo lo recomendó, e ir a las Naciones Unidas para que se analizara cuál es el mejor organismo para venir a combatir la corrupción. Y es que lastimosamente, como lo dijimos, que la corrupción mueve intereses personales a nivel nacional e internacional. Entonces, las recomendaciones hay que ponerle atención, hay que ponerle cuidado. Y el por qué es necesario traer un órgano externo, porque lo hemos normalizado. Lo hemos visto tan normal que nos pasa como el mito de la caverna en filosofía, que cuando miramos la realidad nos abruma demasiado y no podemos saber qué realmente hacer con esa realidad. Ahora, yo quisiera a ustedes hacerles una observación, y ustedes, bueno, ustedes son los expertos en esta área, en esta temática. Mucho de algo es malo a veces, siempre también, y lo menciono porque el Congreso de la República estaría lleno de congresistas que son del lado de izquierda, es decir, que tienen una ideología de izquierda. ¿Cómo visualizan esto ustedes, abogado Romero? Pues creo yo que al final ciertas medidas no tienen un eje político. Entonces el combate a la corrupción tiene que ser una situación transversal. Realmente esperaría yo que todos los congresistas, independientemente de su color político, estén dispuestos a crear las reformas necesarias para combatir la corrupción en el país. Realmente no, yo creo que aunque muchos congresistas tengan la misma ideología de izquierda, ellos tendrán opiniones o razonamientos diferentes. Esperemos que el pueblo hondureño haya elegido los correctos para estos próximos 4 años. Abogado Caled, también sus impresiones. Bueno, igual comparto el mismo pensamiento con la abogada Romero, en que esperamos que el Congreso esté lleno, la verdad, de personas interesadas en el desarrollo de Honduras y no en sus pensamientos personales, como ha ocurrido dentro de largos, no podemos hablar de 12 años, podemos hablar de casi la historia de política del país. Entonces, esperamos de que todas las decisiones que se tomen sean en pro del desarrollo de Honduras. He escuchado tanto de izquierda como derecha analizar y hacer énfasis en que van a hacer una oposición objetiva. Esperamos que realmente lo sean. Esperamos que no primicien los intereses personales como anteriormente sus actos los han evidenciado. Licenciada Morales, también sus impresiones en torno a este punto. Bueno, al igual, ¿verdad?, que esperamos de que independientemente del partido de que sean, ¿verdad?, esperamos que se cree pues un equipo multidisciplinario dentro del Congreso, porque todas las personas tienen diferentes ideas, ¿verdad?, diferentes pensamientos. Entonces esperamos que por medio de eso, pues, igual, pues todos apoyemos, ¿verdad?, contra el combate de la corrupción, ¿verdad?, porque todos tenemos que estar comprometidos como población hondureña, ¿verdad?, para el combate de la corrupción. Lo que ustedes me dicen entonces es que a la población le queda no otra cosa más que confiar en los diputados que van al Congreso. No solamente ¿O estoy equivocado? Eso es una parte, pero también nosotros, y es por eso que me encanta siempre resaltar el lado de la MASI, porque no fue una política estatal. No va a ser una nueva solicitud del nuevo gobierno. Más bien el nuevo gobierno se espera que atienda las exigencias del pueblo hondureño, porque es necesario recalcarle al pueblo hondureño de que tenemos una responsabilidad, no solamente de ser espectadores, sino que también ser incisivos, exigir, organizarnos, levantar la denuncia y sobre todo no ser parte de la corrupción, porque la corrupción se mira a grandes escalas, pero también se mira a pequeña escala porque lo hemos vuelto permisivo, porque lo hemos vuelto normalizado, porque al momento en que sobornamos a una autoridad para tener un beneficio personal, desde ese momento somos parte de la corrupción porque fomentamos ese hecho. Desde que yo vengo y voy al Registro Nacional de las Personas y le doy a alguien 200 lempiras para que me extienda una partida de nacimiento, desde ese momento estamos fomentando la corrupción. Desde el momento en que miramos un acto y no lo denunciamos. Eso es fomento a la corrupción. Nos van a permitir, por favor, nuestra primera pausa. Cuando regresemos de la misma, quiero que abordemos ya de manera concreta algunas áreas de la sociedad y gubernamentales que son cruciales, como salud, educación, el tema
del Poder Judicial también, y muchas otras líneas que son importantes y que se ven ligadas e involucradas cuando la corrupción ataca pues a un país. Hacemos nuestra primera pausa, no nos cambia, volvemos con más. ¿Estamos bien? Rexona Clinical presenta la nueva generación de antitranspirantes ahora en barra sólida. Vamos a ponerlo a prueba contra un antitranspirante común. Su exclusiva tecnología brinda máxima protección contra el sudor y el mal olor. 3 veces más protección. La eficacia de Rexona Clinical también disponible en aerosol. Rexona no, nunca, jamás, en ninguna ocasión te abandona. Se acerca la Navidad y hay tanto por comprar para las celebraciones. ¡Ayuda, mamalucha! ¡Tranquila! Para que celebres en familia llegó tu sueldo campeón navideño. Con productos de 15, 25, 35 y 45 lempiras cada uno. ¡Feliz Navidad! Te desea Despensa Familiar y Martín Despensa. Precio bajo siempre. ¿Buscas eliminar esos síntomas de la gripe y la tos? Toma Dolofin antigripal. El medicamento completo para atacar los síntomas de la gripe, congestión nasal, estornudos, dolor de cuerpo, fiebre, rinitis alérgica, sinusitis y tos. Es hora de ponerle fin a cada síntoma de la gripe y la tos con Dolofin antigripal. Llegó la Navidad, tiempo de paz. Vente y disfruta con nosotros ya. Bebé somos todos y estamos por ti. Porque nos prefieres, seguimos aquí. Seguimos porque nos prefieres, tenemos lo mejor de la TV. Disfruta con nosotros en BTV. Programación que te mantienen conectado todo el día. Programación que te mantienen conectado todo el día. Disfruta la magia de las fiestas con BTV. Antes de continuar con nuestros distinguidos invitados esta mañana aquí en el diálogo, hacemos un contacto completamente en directo con Walter Pérez. Se reportan detenciones por parte de autoridades del orden. Walter, con usted para que nos dé más detalles, para que nos indique en qué colonia se encuentra también, a cuántas personas se han detenido, porque estas operaciones, como ya lo ha mencionado Walter anteriormente, pues están llevándose de horas muy tempranas a nivel nacional y específicamente aquí en varios puntos de la capital. Vamos a esperar a hacer este contacto más adelante con nuestro compañero Walter Pérez, pero vamos a ahondar en la temática que estamos tratando en el diálogo esta mañana, precisamente con nuestros invitados el día de hoy, hablando sobre la corrupción. Y antes de la pausa, pues desmenuzábamos a grosso modo lo que es la corrupción en sí y cómo nos hace ver a nivel interno y a nivel externo, es decir, a nivel internacional. Y ahora quisiéramos tocar puntos torales y temas concretos en este tema de la corrupción. Y comencemos por algo que es muy importante para la sociedad, el tema educativo. ¿Cómo afecta la corrupción al área educativa, queridos panelistas, abogados y licenciada, en este tema tan importante? Porque un país no educado es un país derrotado. Abogado Romero. Correcto, creo que la juventud es el recurso más importante de un país y obviamente Honduras está en uno de los niveles de educación más bajos de Latinoamérica. Vemos que los niños no llegan a 11 años de educación, a 12 años de educación, a veces llegan hasta tan poco como 6 años de educación, apenas leer y escribir. Y ahora en un mundo cada vez más modernizado, cada vez más tecnologizado, cada vez más globalizado, es necesario sacar niños con competencias para que puedan enfrentarse a esos desafíos que tienen en el futuro. Vemos también, muchos salen de Honduras, migran, falta de oportunidades, falta de educación. Y vemos también como muchos hondureños o hijos de hondureños en el extranjero triunfan, porque el hondureño es muy inteligente, claro, es muy trabajador, pero necesitamos darle esos recursos a esos niños, en el área urbana y en el área rural. En los dos estamos aplazados.
Es necesario que se contraten la cantidad de maestros, es necesario que se invierta en la infraestructura de la escuela. ¿Cómo un niño puede aprender en una escuela que no tiene un techo? Que tienen que recibir clases a la sombra de un árbol. No es posible. Ese es el efecto de la corrupción. Porque no es como que no tengamos los recursos, es una de las competencias más básicas del Estado, la educación. Pero ya vemos cuáles han sido los resultados de corrupción de años. Licenciada Morales, mucha gente quizás pueda pensar, ¿cómo le afecta la corrupción a mi hija de 6 años que va precisamente a primer grado, por ejemplo? Que no tiene conocimiento de qué es lo que pasa en Honduras, no tiene un conocimiento de qué es lo que pasa en la vida. Ok, bueno, la corrupción afecta a lo que es la educación, ¿verdad? Como sabemos, pues el futuro de Honduras son los niños, ¿verdad? Y una niña de 6 años, pues, imagínense que está en una escuela que no está aprendiendo nada, en una escuela que no hay pupitres, en una escuela ahorita la educación como está, ¿verdad? Que ahorita la educación en línea, los niños no están aprendiendo. Yo tuve una experiencia con niños en Lloro, en una aldea de allá, de que niños que estaban en 4º grado no sabían ni leer, ni mucho menos escribir, ¿verdad? Wow. Entonces es increíble ahorita cómo ha venido a dañar lo que es la pandemia, ¿verdad? A la educación. También un niño no puede aprender si un niño no va alimentado desde su casa. Porque no es lo mismo de que, va un ejemplo usted tuvo que haber desayunado para estar aquí bien despierto, sí, ¿verdad? Entonces para uno aprender, entonces imagínese un niño que va sin desayunar a la escuela. Y eso que uno, perdón licenciada, es adulto, puede soportar unas horas sin comer, sí, ¿no? Pero un niño, o sea, primero tiene que tener su estómago lleno para que su mente esté captando todo lo que se le está enseñando en una escuela. Aquí hay un tema también, bueno, en educación hay mucho que desglosar, porque hay un sinfín de cosas, y la licenciada Morales lo apuntaba, no se está enseñando lo que se debe, porque los maestros quizás no están bien formados también ellos, y eso incluye también en educación superior, que también es otra área que nos compete en este punto. ¿Cómo entonces evitar, abogado Calet, no sé si la palabra correcta sería evitar, sino que reforzar el tema educativo para que la corrupción no la ataque directamente? Ok, ¿cómo podemos reforzarlo? Existen programas muy buenos por parte del Estado. Antes teníamos indicios de ir avanzando en lo que era en el proceso educativo. Yo me recuerdo muy bien, los docentes eran una clase que se aspiraba a ser docente. La gente quería ser docente, pero lastimosamente hemos visto, de acuerdo a raíz de la corrupción, en donde se ha violentado el estatuto del docente, la ley de jubilación, la jubilación más bien se ha extendido para los docentes, y tenemos casos emblemáticos en la corrupción. Tenemos la caja chica de la dama, de la primera dama, donde la ex primera dama, esposa del presidente Pepe Lobo, dinero que iba a hacer para compra de zapatos de menores, se fueron totalmente sobrevalorados. Y eso, aunque tengamos las políticas más excelentes, se necesitan recursos para ser aplicados, pero si hacemos una desviación de los recursos, las políticas estatales realmente no tienen peso, no tienen razón de ser. Y es que en muchas ocasiones las políticas estatales van a atender a números y no a raíz del problema. Van a atender a números de tiempo de aula en las clases. Claro. Me acuerdo muy bien para cuando Marlon Escoto era secretario de Educación, se alababa lo que era las 200 días de clase, pero ¿qué calidad de clase estaban recibiendo? Se disminuyó la calidad de clases. Ahora los jóvenes es casi imposible no pasar al siguiente año. No es que esté propiciando que los alumnos se queden y fomentar menos la educación, sino que la exigencia debe de ser también equiparada para que el estudiante pueda desarrollar las habilidades necesarias. Tenemos una gran deficiencia en educación pública porque tenemos a una universidad también nacional autónoma aplicando una prueba de actitud académica. ¿Cómo si yo tengo unas actitudes para ciertas áreas de una profesión se me va a evaluar dentro de una media? Exacto. Eso también, aunque no nos parezca, la prueba de actitud académica universitaria también limita lo que es el acceso a la educación. Y demoraliza al estudiante también. Exacto. Porque se ve limitado, es decir, no estoy apto para ser médico, por ejemplo, y quiero ser médico, y no estoy preparado según este 3. O sea, eso también conlleva a muchas cosas. Mire, y lo que ustedes mencionaban me llamaba mucho la atención porque han tocado puntos importantes. Y todo esto conlleva también al tema de cómo el Estado le proporciona a los maestros, a los docentes,
las herramientas necesarias para poder impartir clases. Si yo soy docente, me va a gustar venir a un salón grande, con pupitres, con una pizarra de blanca para marcador, o quizás una eléctrica, que lo estoy poniendo en el caso más tecnológico. Y lo mismo pasa con los niños, con los estudiantes. O sea, uno se motiva a llegar a su lugar de trabajo o su centro educativo y ve que está bonito. Entonces también creo que eso influye de manera directa a que las personas, los maestros en este caso, puedan dar una mejor calidad de educación. No sé usted qué piensa, abogado. Correcto, y de hecho uno ve, cuando ve imágenes de otros países, los útiles que le proporciona gratis a los niños de educación pública. En algunos países hasta computadoras. No digo que estemos en el nivel para dar computadoras a todos los niños, pero por algo se empieza, una mochila, cuadernos, lápices. Uno no sabe la situación en que están muchos de esos niños. Y realmente hay que atravesar esa barrera. En el campo vemos que muchos niños no van a la escolaridad por la necesidad de trabajar con sus papás para llevar comida a la casa. Entonces hay que llegar al nivel de que sea más beneficioso que ese niño vaya a la escuela que esté trabajando en el campo. Hay que ofrecer bonos, hay que dar alimentación. Si a un padre que no tiene nada, uno le dice, le vamos a dar 2 tiempos de comida a su niño, un desayuno y un almuerzo. ¿Qué padre no va a querer eso? Se despreocupa en ese momento. Entonces hay que dar todas esas herramientas a los profesores, a los alumnos y a los padres también. Usted toca un punto muy importante y quisiera tener la impresión de la licenciada Morales y del abogado Navarro. El bono educativo se quitó, se pretende retomar otra vez el mismo. Esto, como lo mencionaba el abogado Romero, incita y ayuda a los padres de familia, especialmente en el campo, a enviar a sus hijos a estudiar, licenciada. Sí, creo que sí, ¿verdad? El bono estudiantil, creo que lo quitaron alrededor de hace unos 10 años, creo. Más o menos. ¿Verdad? Entonces creo que eso era un incentivo también para los estudiantes, ¿verdad? Al igual que la merienda escolar, ¿verdad? La merienda escolar creo que hace como unos 8 años ya no existe la merienda escolar y creo que el gobierno destina un presupuesto para eso. ¿Dónde se va ese dinero? No sabemos, ¿verdad? Porque creo que la merienda escolar es un incentivo para los niños, para los padres también, ¿verdad? Para mandar a sus hijos, porque así habría menos deserción escolar también. Porque es un incentivo, porque como decía el abogado Eduardo, de que hay muchas familias que no tienen comida en su casa, pero si usted le ofrece comida a un niño para ir a la escuela, el niño va a ir emocionado también, al igual que los útiles escolares y todo. Abogado. Fíjese que estaba recordando ahorita que en qué momento del país empezamos a analizar más nuestras aulas de clase, en elecciones. Porque nos toca ir a votar a un aula en donde se están cayendo las puertas, se está cayendo al techo y todo lo demás. El bono sí vendría a ser una paliativo para lo que es realmente la inversión necesaria que debe haberse en educación, porque la infraestructura es una, que también los docentes tengan la seguridad de que no se van a estar contratando cada 3 meses. Hemos tenido bastantes hondureños, profesores que se han ido al extranjero, se han ido al norte porque el país no les proporciona las condiciones necesarias o de seguridad laboral, que es otra consecuencia de la corrupción. La inseguridad laboral podemos verla ahorita en distintas áreas, tanto de la salud. Tenemos personas que trabajan, médicos, que los considerábamos héroes al principio de la pandemia, exigiendo una plaza que por derecho se han ganado. Entonces, la inversión en educación debe de ser una de las prioridades en Honduras, porque la educación, no es por seguir un eslogan, pero la verdad la educación nos cambia la vida. Definitivamente. Porque nos deja pensar en distintos escenarios realmente, en qué podemos hacer con nuestro tiempo. Le deja al campesino poder pensar en nuevas prácticas de cultivo, dejar las prácticas arcaicas. Y no solamente en ese campo, en los distintos campos de profesión. Yo recuerdo muy bien a mi padre, que me decía siempre de que una profesión técnica a uno lo deja defenderse. Y antes él estudiaba por correspondencia, antes existían estas facilidades. Si es lo que debe hacer el Estado, en lugar de construir, debe dejar de construir y retomar viejas prácticas que la verdad tenían muy buenos resultados. Abogados, licenciados, nos van a permitir, por favor, rápidamente un instante, porque está listo ya nuestro compañero Walter Pérez con las detenciones que ha hecho las autoridades de seguridad aquí en nuestro país. Nosotros hacemos este contacto completamente en directo y luego retomamos la temática de corrupción aquí en Diálogo. Walter, con usted, buenos días, un gusto saludarle.
Gracias, compañeros. El subcomisario Cristian Nolasco de la Dirección Policial de Investigaciones me acompaña en estos momentos. Se realizan fuertes operativos en el sector de Los Pinos, señor, y ya se registran los primeros resultados. Muy buenas. Muy buenas, un saludo a todo el pueblo hondureño. En efecto, estamos en la capacidad de informar al pueblo hondureño que en horas de la mañana, lógicamente después de las 6 de la mañana, se han ejecutado allanamientos con orden judicial, con el acompañamiento de la Fiscalía correspondiente. Y es que esta vez, investigadores de la Fuerza de Tarea de Investigación de Delitos Violentos, en acompañamiento con los Tigres de las Fuerzas Especiales, han logrado ejecutar este allanamiento en este sector y le han dado detención a un joven alias El Niño. Este joven, pues, es integrante de la pandilla 18, uno de los líderes de esta estructura criminal, pandilla 18 del barrio, en el cual tiene 2 órdenes de captura pendiente emitidas por el juzgado de letras de Tegucigalpa. En ese sentido, en este sector de Los Pinos, lugar donde ha residido, se le ha dado detención y también se le ha recopilado en donde él habita un arma de fuego que se presume también pudo haber sido usada para cometer diferentes delitos contra la vida, homicidios, asesinatos, entre otros delitos varios. En ese sentido, se le da detención a este joven por 2 órdenes de captura pendientes. La primera por el delito de homicidio y la segunda por el delito de tráfico de drogas. En ese sentido, también se le sigue otras investigaciones criminales a este sujeto, en el cual pues va a tener que responder por ello. Lo que hay que destacar siempre es que la Policía Nacional sigue investigando estos delitos y no hay ninguno de ellos que se quede en la impunidad. De hecho, en este momento se realiza la inspección por técnicos de la Unidad de Procesamiento de la Escena del Delito con ese objetivo de recuperar evidencias en el lugar. De antemano, la inspección va en un porcentaje y se ha encontrado un arma de fuego calibre 9 milímetros en el lugar, también una cantidad sustancial de munición calibre 9 milímetros en el lugar. Y pues posteriormente se sigue verificando, ya el arma va a ser pasada a balística forense para hacer el análisis de funcionalidad, como también el análisis de balística forense para verificar si este es el arma homicida, en el cual también en el año 2020 pudo haberle quitado la vida a un ciudadano de nacionalidad nicaragüense, que fue una muerte de alto impacto en esta ciudad capital. En ese sentido, pues los investigadores alistan su expediente, algunos de manera flagrante, otros ya fueron remitidos a Fiscalía en su momento. También se presume pues que ha cometido entre 8 a 10 crímenes, los cuales algunos de ellos se han logrado judicializar y se le ha dado un tipo de medida. Por ahora pues la Policía Nacional solo hace su trabajo remitiéndolo, siempre respetando la presunción de inocencia, el principio de objetividad y todo lo que conlleva el debido proceso. Muchas gracias. El subcomisario Cristian Nolasco en torno a esta captura que pueden observar compañeros en estudio y televidentes de este joven que ha sido detenido aquí en el sector de la colonia Los Pinos. Con esta importante información, compañeros, junto a Denny Velázquez, retornamos con ustedes. Gracias, Walter. Buenos días por este reporte. También estaremos muy al tanto más adelante. Tenemos que hacer una pausa comercial, no nos cambia, volver de la misma. Seguimos hablando con nuestros invitados esta mañana sobre temas de corrupción y la misma cómo afecta a algunos puntos específicos en nuestro país. Rexona Clinical presenta la nueva generación de antitranspirantes ahora en barra sólida. Vamos a ponerlo a prueba contra un antitranspirante común. Su exclusiva tecnología brinda máxima protección contra el sudor y el mal olor. 3 veces más protección. La eficacia de Rexona Clinical también disponible en aerosol. Rexona no, nunca, jamás, en ninguna ocasión te abandona. Diciembre es un mes para disfrutar en familia el calor de las fiestas navideñas. Paga a tiempo tu matrícula vehicular y disfruta la Navidad sin preocupaciones. Recuerda, este mes le corresponde pagar matrícula vehicular a motocicletas, rastras, carros nacionales y remolques en todo el país. Tienes hasta el 31 de diciembre. Para tu comodidad, puedes realizar el pago en línea o de manera presencial en todos los bancos del país. Instituto de la Propiedad. La grandeza de Honduras está en sus obras. Un programa habitacional sin precedentes que ha hecho propietarias de su hogar a miles de familias, con la entrega de más de 30.000 viviendas y programas de financiamiento con tasas de interés competitivas y accesibles. Gobierno de la República.
En Navidad y Año Nuevo, las mejores películas están con nosotros. ¡Gracias, Santa! Dudo que sea una trampa. Enviaron ruina y muerte. Se supone que venía a boxear. Espero que la Navidad llegue pronto. También yo. BTV, somos todos. Continuamos con más en esta mañana aquí en el diálogo, conversando con nuestros invitados estos últimos minutos sobre el tema de la corrupción y las áreas, mejor dicho, que esta misma afecta a nuestro país. Antes de la pausa hablamos sobre el tema educativo, ahora queremos enfocarnos en el tema sanitario de salud y nuestra experta invitada, la licenciada Silvia Morales, pues es la orientada en esa línea. Licenciada, este tema también obviamente nos tiene que preocupar porque la educación por un lado y la salud por otra perjudicada en temas de corrupción, y no nos vayamos largo, todos conocemos el tema de la pandemia, lo que sucedió con los hospitales móviles, obviamente tiene a la población todavía molesta, indignada y más que todo preocupada, porque si esto se dio hacia lo descarado, no sabemos qué cosas se dan trasfondo, licenciada Morales. Sí, bueno, creo que para tener una buena calidad de vida, ¿verdad? Las personas debemos de gozar de buena salud, de buena educación y de una buena estabilidad emocional, ¿verdad? Entonces creo que la corrupción sí afecta, ¿verdad? Lo que es lo que es el sistema sanitario, ya que todas las personas deberían de tener un acceso a la salud, pero ¿qué pasa? No todas las personas tienen un acceso a la salud. Digamos, una paciente que atendí yo me dijo que ella quería asistir a lo que es a Ciudad Mujer. Ella fue, entonces ella pensó que solamente iba a ir y la iban a atender, entonces la buscaron en un sistema, le dijeron de que no la podían atender porque no era del partido de gobierno que está ahorita. Entonces imagínense cómo ahí podemos ver un caso de corrupción, pues, de que esa persona no fue atendida por no ser parte del partido que está ahorita en el poder. Entonces, igual pues todos los fondos, ¿verdad?, que son desviados. Vamos a un hospital, no hay medicamentos. Ahorita a raíz del COVID, igual de los huracanes de Eta y Iota, pues hay un porcentaje que 3.9 millones de hondureños sufren de inseguridad alimentaria, ¿verdad? ¿Qué significa eso? De que este 3.9 millones de personas no tienen un acceso físico y económico, ya sea a medicamentos, a alimentos, ¿verdad? Entonces, ahí podemos ver cómo la corrupción pues afecta a lo que es el sistema de salud. Podemos ver que en el hospital escuela, yo estuve en el hospital de escuela, no hay camillas, a veces no hay doctores, las citas tardan como hasta 9 meses para que lo puedan atender a uno. Entonces, ahí deberían de haber, pues, o sea, hay bastantes médicos en Honduras, hay bastantes nutricionistas, hay bastantes de todo el sistema de salud, de personas, ¿verdad?, profesionales que pueden atender a toda la población hondureña. Entonces, el gobierno debería de, pues, en cada centro de salud, pues, fortalecer lo que son los centros de salud, que son como los más cercanos a la población, ¿verdad?, con todo el sistema médico, ¿verdad?, y al igual, pues, que los hospitales, ¿verdad? Usted hace referencia, licenciada, al centro asistencial pues más conocido a nivel nacional, que es el Hospital Escuela, que está aquí en la capital, pero también preocupa el tema sanitario en los pueblos donde no hay un centro de salud, donde está el centro de salud, pero solo son 4 paredes y solo acetaminofén. Ajá, y también, digamos, en los pueblos está el centro de salud, pero no es ni médico lo que hay, es una enfermera. Entonces, ahí podemos ver también, porque me imagino que cada centro de salud tiene que tener destinado un equipo multidisciplinario sobre la salud. Entonces, ahí podemos ver también lo que es la corrupción, pues, porque tal vez están los fondos destinados para pagarle a un médico, pero viene ese médico mejor, sigue trabajando en otro lado, le paga a la enfermera, entonces él está ganando en 2 lados, ¿verdad? Claro. Entonces, ahí podemos ver cómo afecta. Ahora, abogados Romero y Navarro también, ¿cómo visualizar esta temática desde su punto de vista? Porque, como lo mencionó la licenciada Morales, el tema de salud, el gobierno o el Estado
que está obligado a dárselo a la población. Entonces, ¿cómo visualizar esta temática también? Sí, obviamente un recurso importante. Vemos todos los días personas pasando enfrente del hospital escuela esperando que los atiendan. Igual, yo creo que hay muchos médicos, yo he visto médicos desempleados y médicos que podrían ser utilizados en áreas. Yo creo que no hay tantas personas que no estén dispuestas a irse a un pueblo o a una ciudad pequeña a vivir si se le ofreciera una plaza permanente de médico. Entonces, vemos cómo toda esa estructura empieza desde la Secretaría de Salud. Ahí hay que hacer el cambio, hay que hacer el cambio de las autoridades, cómo se maneja la situación. Todavía vivimos en un país donde no hay un movimiento tecnológico que permita asignar personal. Se hace todavía con papel y lápiz, que conozco a tal persona, entonces él va aquí. Esos son sistemas desde lo más sencillo, arcaicos. Desde lo más sencillo se puede realizar un cambio. Yo creo que no es de un pensamiento exagerado que se tiene que hacer para lograr un cambio verdadero en el sistema de salud del país. Abogado Navarro. Bueno, con respecto a la salud, lo que vino a hacer la pandemia realmente vino a evidenciar ya un sistema fallido que teníamos y lo vino a empeorar, porque no olvidemos de que el Hospital Escuela, por decir el principal centro de asistencia de salud en Honduras, ya había tenido una intervención porque se había una corrupción exagerada que había venido siendo denunciada por profesionales de la salud, como lo que es la licenciada Morales, que la ineficiencia no solamente en la capital, porque nosotros podemos ver lo que tenemos más cercano, pero ¿qué puede ver la persona de tierra adentro? Correcto. Que gracias a Dios algunos siguen teniendo lo que son estas prácticas de medicina natural, que los beneficia, pero es la obligación del Estado proporcionarle una mejor calidad de vida, proporcionarle al hondureño condiciones ideales, porque lo volvemos romántico después, porque hacemos campañas de una necesidad que debería estar cubriendo el Estado. Hacemos campañas para donativos y hacemos estas noches benéficas para curar la enfermedad de una persona cuando debería ser el Estado proporcionando las condiciones para que la ciudadanía tenga condiciones de vida mucho mejores. Vemos que en Honduras tenemos grandes retos. Todavía, lastimosamente, los pacientes renales casi siempre tienen... Todos los días ellos tienen una problemática. Todos los días. Y aquí en Honduras no se ha fomentado lo que es el trasplante de órganos, que saludamos y sabemos que nos está viendo una doctora en España, hondureña, que fomenta lo que es la práctica de donativo de órganos. Eso es una especialidad y eso es lo que ocasiona la corrupción. Tenemos fugas de cerebro, tenemos increíbles personas en el extranjero, porque en Honduras no hay las condiciones ideales para desarrollar el potencial que el hondureño realmente tiene, porque el hondureño no solo es recursos naturales, el hondureño también es capacidad para encontrar las soluciones, pero si no tenemos, o mejor dicho, debido a la corrupción, tenemos un sistema totalmente dañino, y lo que queremos hacerle ver a la sociedad de que no son hechos aislados, sino que realmente es toda una red, toda una costumbre, que si nosotros lo volvemos permisivo va a continuar, porque no es solo una lucha del Estado, sino que también una lucha de nosotros al no ser parte. Esta temática también es un punto que el próximo gobierno tiene que tomar con fuerza y, como decían popularmente, al todo por los cuernos. No lo van a hacer en 100 días, ni lo van a hacer en 4 años, porque esto del sistema sanitario viene de décadas atrás con una falencia, como ya lo mencionó el abogado Navarro, que ahora en la pandemia nos dimos cuenta claramente que estamos mal en el sistema de salud. Quizás lo tenían bien escondido, podemos decirlo, lo tenían bien camuflajeado de que estábamos mal, pero bueno, ya la pandemia los puso al descubierto y no más toca que hacer mejorar este sistema para los próximos años que vienen con el nuevo mandato de las autoridades ya electas en nuestro país. Yo les quiero agradecer a los tres por su participación. El tiempo se nos ha ido muy rápido, hemos tocado estos temas cruciales y torales. Me sentí muy a gusto, gracias de verdad, espero que volverlos a tener aquí. Y sus últimas palabras, por favor, abogado Romero. Bueno,
Primero, decirle a la población que denuncie la corrupción. Por la denuncia ciudadana se empieza. Y obviamente palabras de esperanza, que esperamos que el próximo gobierno actúe en todas estas áreas. Igual, como ciudadanos debemos de ser veedores del nuevo gobierno, debemos de cuestionar si no se empieza a trabajar. Sabemos, como usted dijo, que en 100 días no se puede realizar todo, es imposible, pero tenemos que ver que hay esa voluntad de empezar a trabajar. Licenciada Morales, gracias. Bueno, también. pues ya vimos, ¿verdad?, cómo afecta la corrupción en todos los sistemas, ya sea educativo, de salud. Pues mi último mensaje es que denunciemos, ¿verdad? Denunciemos y no seamos parte de la corrupción. Recordemos que la corrupción tiene un costo y somos la población hondureña quien pagamos todos esos platos rotos, ¿verdad? Entonces denunciemos y pues no seamos parte de la corrupción. Abogado Navarro. Bueno, principalmente quiero agradecerle, licenciado, la oportunidad de poder traer a colación estos temas realmente de relevancia de nuestro día a día y puntualizando en dónde está la corrupción dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, dentro del objetivo 16, que es paz, justicia e instituciones sólidas, en donde una de sus principales metas es de reducir el índice de corrupción y la tasa de soborno. Y me gustaría poder despedirme con el eslogan que ha instalado lo que es las Naciones Unidas dentro de lo que es la conversación que tuvimos la última vez, que fue el marco internacional de Día contra la Corrupción, que era tu derecho, tu desafío, dile no a la corrupción. ¿Por qué decimos tu derecho? Porque tenemos derecho, pueblo hondureño, a vivir en una sociedad justa, con pro al desarrollo, libre de corrupción. ¿Cuál es el desafío? El desafío es no ser parte. Como decían mis acompañantes, el poder hacer denuncias. Ese es el desafío también, no solamente desde el Estado, que ya vimos que tiene que desconstruirse para poder avanzar, sino que también nosotros tenemos que jugar un gran rol dentro de esta participación. Y haciendo un poco, dañándome un poco el eslogan de BTV, somos todos. Así es. Somos todos los afectados, somos todos los interesados, somos todos realmente los partícipes y somos en nosotros que tenemos la solución a los problemas de nuestro país. Muchísimas gracias. Se lo prestamos solo por hoy el eslogan, ¿verdad? Gracias. Ya lo tenemos patentado de broma. Muchísimas gracias al abogado Eduardo Romero, al abogado Caleb Navarro y a la licenciada también Silvia Morales, quienes son miembros de la Red Internacional de Promotores ODS. Les agradecemos nuevamente, de verdad, a los tres por haber participado en este espacio. Gracias también por darnos sus impresiones en torno a la temática de la corrupción y los puntos torales de país que la misma afecta, tanto en el área educativa como salud. Y tenemos mucha tela que cortar esta temática, de temas de infraestructura también y demás, de la administración pública. Esperamos que a futuro podamos contar con ellos también para seguir dialogando sobre esta temática y, por supuesto, crear esa conciencia en usted, amable televidente, querido amigo Radio Escucha y amigos de redes sociales. Crear esa conciencia de no ser parte de la corrupción. Tal vez como lo mencionaban nuestros invitados, denunciemos, no nos beneficiemos por actos irregulares. Obtengamos dinero de la manera limpia, con la conciencia tranquila, sin necesidad de cargar con una cruz que no nos pertenece, sabiendo de que al agarrar un dinero o hacer algún acto irregular, estamos quitándole la vida a otra persona. Somos parte también nosotros de esa corrupción, así que evitémoslo, por favor. Nosotros hacemos una pausa, gracias por acompañarnos en este diálogo. Al volver de la misma, tenemos mucha más información aquí en Hola Honduras.